Buenos días a todos. Creo que todos estamos muy felices de esta mañana, ¿verdad? Amén. Muy bien, una pregunta para ir preparándonos para el sermón. Pueden compartir 2 o 3, algunos. Alguien que sepa mucho de dar regalos, si nos puede decir cuál es el secreto para dar el mejor regalo. Por allá dijeron conocer a la persona. ¿Quién dijo yo y no habló? ¿Ibas a decir lo mismo? Conocer con lo que puedo hacer feliz al otro en ese momento. Conocer con lo que puedo hacer feliz al otro en ese momento. René. Hacer uno mismo el regalo. Fabricarlo. Sergio. Que sea algo que la otra persona necesite. Pendiente de los detalles. En algún momento cuando estés conversando con esa persona, diga, quiero esta cosa. Escuchar con atención. Bien, por acá. Yo digo que el secreto es el amor. El secreto es el amor. O sea, el amor nos lleva a todo eso, ¿no? Dar con amor. Dar con amor. Bien, por allí. Conocer la persona. Marta. Saber qué es lo que la otra persona necesita. Saber qué es lo que la otra persona necesita. Bueno, y me imagino que todos hemos recibido regalos así, ¿no? Y también hemos recibido regalos como que no es lo que quiero, como gracias por el regalo, pero hay quienes hacen trueques con los regalos que no les gustan mucho. Bueno, ¿por qué yo les pregunto esto? Porque hoy vamos a hablar de eso. El título del sermón: destruye la fe desagradable a Dios y construye la que le complace. Y saben que preparando el sermón me daba cuenta de lo fácil que es desagradar a Dios y lo difícil que es hacer las cosas como a Él le gustan. Y todo lo que estamos tratando de desarrollar este año apunta a que aprendamos a darle a Dios lo que a Él le gusta, lo que lo hace feliz. Amén. Entonces voy a pedirles que me acompañen en Hebreos 11. Como seguimos hablando de la fe, vamos a desarrollar un poco Hebreos 11. Y hoy vamos a hablar de uno de los personajes iniciales ahí en esta escritura. Entonces dice así Hebreos 11 en el versículo 1. En la NBI dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Sí? Sencillo. Hemos hablado por 2 semanas, las 2 semanas anteriores, en qué consiste la fe. Consiste sencillamente en confiar en Dios. Entonces cambiamos la palabra fe por confianza. Entonces cada vez que veamos ahí, fe va a apuntar a, ahora bien, el que confía en Dios tiene la garantía de recibir lo que espera. Es más o menos ese el sentido. ¿Sí? Tiene la certeza, dice acá. O sea, por fe, porque confía en Dios, tiene la certeza de que va a recibir lo que está esperando. Ahora, hay otra escritura que vamos a leer para que la tengan todos presente, porque este es el marco de la fe de Hebreos 11. Está en Hebreos 11 en el versículo 13. Hebreos 11, 13. Cuando ustedes lean Hebreos, todo Hebreos 11, entonces Hebreos, el versículo 13 al 16, nos ubica en la promesa que ellos, todos los que tuvieron fe, creyeron. Entonces vamos a leerla. Dice así: todos ellos vivieron por la fe, o sea, porque confiaron en Dios, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir,
la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Entonces, este pasaje nos está dando la motivación que tuvieron todos ellos para confiar en Dios. ¿Por qué ellos pudieron confiar en Dios? Porque dice aquí claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria que Dios había prometido. Esa patria la pueden buscar en Apocalipsis 21, esa Jerusalén celestial. Ahora, teniendo esto presente, ¿qué era lo que los impulsaba a ellos? No voy a desarrollar este pasaje hoy, más adelante lo vamos a desarrollar. Entonces vamos a regresar a Hebreos 11 en el versículo 4, que es lo que vamos a trabajar en esta mañana. Hebreos 11, versículo 4. Dice acá: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda, o sea, el sacrificio, y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Y este pasaje es muy profundo. Vamos a ir a Génesis, capítulo 4, para poder entender un poco más lo que está pasando. Una palabra clave ahí en Hebreos 11:4, sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Es darle muerte a un animal. Creo que los que han trabajado en el campo, si hay lugares donde sacrifican gallinas o conejos, se llama sacrificar, ¿no? No dicen vamos a asesinar un conejo o asesinar una gallina, no, es un sacrificio. Pollos, patos, piscos, los animales son sacrificados para nosotros tener comida. En los mataderos hay esa zona también, ¿no? Sacrificios. Muy bien, entonces, cuando vemos la escritura y la historia de Caín y Abel, aunque en Génesis 4 no dice un sacrificio, sino una ofrenda, el apóstol Pablo, Pablo no, sino el autor de Hebreos, nos está aclarando que Abel ofreció un sacrificio, o sea, llevó animales para ser sacrificados. Entonces, luego dice acá, Génesis 4 en el versículo 3. No, Génesis, voy a leerlo todo completo, dice. 4.1, Génesis 4.1 dice: el hombre se unió a Eva su mujer, y ella concebió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Ahora, esto tiene relación con lo que acabamos de leer en Hebreos 11:13. ¿Por qué? ¿Quiénes son los peregrinos? ¿Quiénes son los extranjeros? ¿Quiénes son los que se andan mudando de un lado a otro? No son los que siembran. No son los que siembran. O sea, y no es que el pasaje está hablando mal de las personas que siembran, pero en este contexto, los que siembran son los que se establecen en un lugar. Entonces, al establecerse en un lugar, no van a entender lo que significa ser extranjero. ¿Sí? O sea, los que hemos tenido la oportunidad de vivir como extranjeros, entendemos que no es fácil adaptarse a la nueva cultura, y de hecho, por tiempo, hasta que uno va entendiendo, va a querer vivir sus propias costumbres. O sea, nos vamos a resistir a adaptarnos a la nueva cultura. De hecho, en el caso mío, todo el tiempo que estuvimos en Venezuela, por ejemplo, aprendimos algunas palabras del argot venezolano, pero mi dialecto, mi acento no cambió, yo puro bogotano. Y no era que me resistiera, pero yo no podía agarrar otro acento. O sea, este es mi acento, donde sea que yo vaya, siempre va a tener el mismo acento.
Eso se da cuenta la gente, entre nosotros no nos damos cuenta que tenemos un acento, pero cuando estamos en otros lugares, la gente se da cuenta, ustedes son de tal parte porque tienen este acento. Entonces, resulta que Hebreos 11:13 nos está dando la clave para poder entender este versículo 2. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. O sea, de entrada ya vamos viendo que Caín se estaba rebelando contra Dios, porque Dios quería que experimentaran lo que significa ser extranjero, pero él decidió, yo voy a cultivar la tierra. Sí, o él decidió establecerse en un lugar. De hecho, cuando lo expulsaron, ¿qué hizo él? Fue y construyó una ciudad. ¿Sí? Cuando vemos todo el patrón de todos ellos, a partir de Set, se van a dar cuenta, todos fueron nómadas. Todos fueron nómadas. ¿Por qué nómadas? Eso tiene una intención, y es apuntar a que nosotros nos veamos como extranjeros en este mundo, que bien difícil que sí es vernos como extranjeros en este mundo, pero ya vamos a desarrollar un poco más eso. Entonces, luego dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Ahora, cuando nosotros vamos a Levítico en el capítulo 1, capítulos 1, 2 y 3, ahí van a encontrar todo lo que dice el sistema sacrificial que Dios habló por medio de Moisés. El significado de la muerte de los carneros, de los chivos, de los becerros, todo esto. Ahora, ¿qué es lo importante de resaltar acá? Abel dice, Caín presentó al Señor una ofrenda. ¿Qué nos dice eso de Caín? Caín tenía una relación con Dios, o sea, Dios hablaba con él. Sí, a pesar de lo que va a decir más adelante, Caín hablaba con Dios. Abel también hablaba con Dios, pero los dos no tenían el mismo nivel de relación con Dios. En el caso de Abel, dice que Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño. ¿A qué está apuntando la escritura? Ya les voy a decir. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Los dos llevaron una ofrenda. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con ellos? La ofrenda de uno de los dos le cayó bien a Dios. La otra ofrenda no. Ahora, estuve buscando por todos lados lo que significaba agradar. Y la palabra agradar queda corta con relación a lo que realmente está significando. La idea es que cada uno de los dos llevaba como una especie de regalo, o sea, la ofrenda era algo para honrar a Dios. Pero el corazón con que fuera llevada esa ofrenda iba a llamar la atención de Dios. Es un ejemplo con lo de los regalos. Estoy yo de cumpleaños o cualquiera de ustedes. Una persona que nos ama muchísimo se hizo la tarea de saber qué es lo que necesito, qué es lo que me hace feliz. Y entonces, ¿qué hizo? Pues fue y compró algo, y a veces esas cosas que nos hacen felices pueden salir costosas, ¿no? En algunos casos. Pero esa persona llegó y se sacrificó, ahorró y llevó el mejor regalo, el que me hacía feliz. Está la otra persona. La otra persona sabía que estaba de cumpleaños y dijo, no, yo le voy a comprar un regalo. Pero no se tomó el tiempo de pensar qué era lo que necesitaban y qué era lo que me hacía feliz. Entonces trajo lo que se le ocurrió. En el caso de, entonces, cuando llegan los dos, cada uno con su regalo, ¿cuál es el regalo que más me impacta?
El que me gustó, o sea, el que pensó, el que hizo el estudio, el análisis, todo. El que me hizo feliz. Ese es el regalo al que le voy a prestar atención. No por ser desagradecido con el otro regalo, pero ese regalo, o sea, mi enfoque iba todo hacia allá. O sea, el otro regalo quedó por allá porque estoy disfrutando lo que me hace feliz. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Caín y Abel? Caín llevó algo del fruto de su trabajo. Y hay una versión donde da la idea de que Caín reservó para él los mejores frutos y le llevó a Dios las segundas. Eso fue lo que pasó con él. Tuvo la cosecha, sacó lo mejor y los segundos se los llevó a Dios. En el caso de Abel no. Abel llevó lo mejor de su rebaño. Escogió los primogénitos, imagínense. Los primogénitos son los mejores, los más gordos, los más grandes, ¿sí? Los más saludables. Y dice con su grasa, o sea, estaban... Y los llevó. Se los llevó a Dios. Entonces, en esta versión dice que Dios prestó atención, o sea, ese sacrificio, esa ofrenda de Abel movió los ojos de Dios a enfocarse en él y a ver su corazón. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Dice en el versículo 5, en la segunda parte dice, el Señor miró con agrado, o sea, prestó atención, se enfocó en mirar a Abel, pero no miró así ni a Caín ni a su ofrenda. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Caín? Se enojó. ¿Pero contra quién se enojó? Contra el hermano. ¿Por qué? Se enojó contra su hermano porque su hermano, si no hubiera llevado esa ofrenda, pues tal vez Dios no se hubiera dado cuenta de que él tenía un mal corazón. Expuso el corazón, su hermano expuso el corazón de Caín. Entonces, Caín, él tenía una fe, pero esa no era una fe que agradaba a Dios. De hecho, cuando en un diccionario bíblico, cuando habla de la palabra desagradar, no es como cuando nosotros tomamos algo, comemos algo y no me gustó y uno dice, me desagradó esta comida, no. Ese desagrada da la idea de que ofendió a Dios. Por eso le digo que la palabra desagradar se queda corta. O sea, la ofrenda de Caín ofendió a Dios. Por eso Dios no le prestó atención, porque su ofrenda lo ofendió. Ahora, ¿por qué la ofrenda le ofende? Ahí nos dice la segunda parte del versículo 5. Él se enfureció y andaba cabizbajo. Hay otra versión que dice que se deprimió. Caín se enojó mucho y se deprimió. O sea, ¿cómo sería el nivel de egoísmo de Caín? Que como no recibió lo que él quería, se deprimió, se enfocó en él mismo. Todos nosotros tenemos que ser conscientes de que lidiamos con ese tipo de corazón. Tenemos que batallar contra un corazón como el de Caín. ¿Cómo sabemos que podemos tener un corazón como el de Caín? Por la actitud. Por la actitud con la que podemos hacer las cosas. Ahora nos vamos un poco más atrás, un poquito más profundo. En Mateo 23 vamos a mirar Jesús cómo recordó esta escena. Mateo 23. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Bueno, Mateo 23 en el versículo 35. ¿Cómo Jesús la recuerda? Mateo 23, 35. Jesús está, todo el capítulo 23, está denunciando la hipocresía de los fariseos y maestros de la ley. ¿Por qué Jesús los está denunciando? Porque ellos están guiando a las personas a poner la confianza en su esfuerzo para poder agradar a Dios. Ellos no enfocan a la gente en Dios para que de Él provenga lo que necesitan para agradarlo. Les enseñan que con sus recursos humanos pueden agradar a Dios. Entonces, Jesús, todo el versículo 23, los está denunciando, los está diciendo lo mal que están. Y en el versículo 36, recuerda a Abel. Dice, así recaerá sobre ustedes, a los maestros, fariseos y maestros de la ley, así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. ¿Qué está diciendo Jesús? Los fariseos y maestros de la ley más tarde lo iban a asesinar a él. Pero una de las razones, casi que la razón principal y la razón principal por la que luego van a perseguir a los discípulos, es porque Jesús está enseñando que no se puede vivir el evangelio de acuerdo a lo que uno cree. Es como Dios dice que se vive el evangelio. Eso le causaba enojo a los fariseos y maestros de la ley. Y cuando nosotros, siendo cristianos, vamos desarrollando un corazón religioso, como el de ellos, nos vamos a enfocar en reglas. Lo hemos hablado muchas veces, pero toca estarlo recordando. ¿Qué es lo que está pasando con Caín? Caín pensó que él podría agradar a Dios obedeciendo la regla sin tener el corazón. Y no solamente eso, sino que él obedeció con una mala motivación. Él quería demostrar que era mejor que su hermano. Él llevó una ofrenda compitiendo con su hermano. Dios no podía aceptar eso. Dios le hizo la cara así, no lo miró. Porque tenía un mal corazón. Porque su motivación no era la correcta. Porque en su corazón él no quería agradar a Dios. Él quería agradarse a sí mismo. En esa ofrenda, el importante era Caín, no Dios. Abel lleva un primogénito, sus primogénitos. Bueno, otro punto con Caín. Entonces, estamos hablando de que fe es confianza en Dios, ¿sí? Caín ha puesto la confianza en lo que él hace, no en Dios. Él pensó, yo le llevo esto a Dios y lo hago a mi manera y funciona. Pone la confianza en lo que él hace, en cómo él hace las cosas. Eso es un orgullo muy grande de parte de él. Autosuficiencia, que es lo mismo con lo que tuvieron que lidiar los hermanos en el primer siglo. Autosuficiencia, yo puedo, yo soy mejor. O sea, esas ideas que nos vienen a veces a la cabeza, nos vienen porque me incluyo ahí que tengo que batallar con eso también. Cuando uno considera que es mejor que otro hermano, ojo porque está pareciendo a Caín. Cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando señalamos a otros hermanos con un mal corazón, ojo, nos estamos pareciendo a Caín. Dios hace así. No presta atención porque eso no honra a Dios.
Ahora, en nuestra comunidad, en la medida que va avanzando, nos vamos relacionando y vamos a tener dificultades. Y el corazón de Caín va a aflorar en muchos de nosotros. Y tenemos que saberlo, porque si aflora y nos dejamos controlar por ese tipo de corazón, destruye la verdadera fe. Entonces, más bien, cuando aflora, vamos a destruir esa fe que es desagradable a Dios. ¿Cómo la destruimos? Por medio del Evangelio. Por eso estamos como fundamentando un poco. Hablamos de la fe y de los ejemplos de la fe, para que cuando empecemos a estudiar la enseñanza de Jesús, entendamos que es para creerla o creerla. O sea, no tenemos opción. Es creerla o creerla. Cuando hay que practicarla, vivir ahí, entendemos que no tenemos la capacidad, pero en el poder del Espíritu Santo, Él nos capacita. Entonces no hay excusas. No tenemos excusas. Entonces, regresamos un poco a Abel. Abel llevó el primogénito. Pero en Hebreos está diciendo que Abel ofreció un mejor sacrificio. ¿Sí? Un poco antes, Adán y Eva habían pecado, y ¿qué había hecho Dios? Había sacrificado un animal y los había cubierto con la piel del animal. ¿A qué estaba apuntando? El animal es el que sirve de chivo expiatorio para que la ira de Dios no caiga sobre ellos, sino sobre el animal. Por eso el animal es sacrificado. Abel está llevando un sacrificio. ¿Qué nos dice eso de Abel? Que Abel reconocía su necesidad de ser perdonado por Dios. O sea, Abel no se veía superior a su hermano. Abel moralmente se veía inferior. O sea, Abel era consciente de su pecado. Entonces, lo que realmente Abel está llevando a Dios es su pecado. ¿Pero por qué se lo lleva a Dios? Porque no quiere tener el pecado en su vida. Porque cuando le lleve el carnero y el carnero sea sacrificado, o el animal sea sacrificado, pues va a poder experimentar algo de la gracia de Dios. Abel está apuntando a Cristo. Caín está apuntando a Satanás. Jesús le dijo a los judíos en Juan 8, ustedes son hijos de Satanás, que es el padre de la mentira, los tiene engañados. La fe de Abel, ¿por qué lo declara justo? No es porque él fuera perfecto. Dios lo declara justo porque él reconoce su imperfección. Dios lo declara justo porque él reconoce que él ha pecado contra Dios. Lo dice el carnero, el sacrificio. Abel no llega con una actitud de perfección delante de Dios. Llega con una actitud humilde. Eso es lo que necesitamos nosotros aprender de Abel. Sí, o sea, nosotros, si no destruimos la fe que desagrada a Dios, va a ser muy difícil construir la que realmente le agrada. Entonces, al entender esto, pues debemos tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Ir dentro de nuestro corazón sin miedo. Revisar nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos. Porque si la motivación no es correcta, si estamos buscando alcanzar la gracia de Dios por medio de lo que hacemos y no porque confiamos en Dios, por ahí no es. Entonces, Dios nos pone
sobre alerta. Nos ponen alerta. Ojo, porque ustedes pueden ir caminando a la perdición creyendo que van para la salvación. Pero sus corazones están endureciendo y están tomando la actitud de Caín, creyendo que lo que ustedes hacen en sus propias fuerzas, con sus propias ideas, es lo que a Dios le agrada. Y no es así. Dios no lo va a aceptar. Entonces, sigue desarrollando el tema, versículo 6. El Señor le dijo a Caín, ¿no? Génesis 4:6. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Si no obras bien. Tu inclinación al mal desea hacerte caer, pero tú puedes evitarlo ejercitando el control de ti mismo. Caín estaba contaminado desde el principio. Aún así, Dios tuvo compasión de él y le dijo, mira, tú estás mal en tu corazón, pero tú puedes tomar el control de lo que estás sintiendo y guiar tu corazón hacia lo que es mi voluntad. ¿Qué hizo Caín? No escuchó. Versículo 8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Y ahí viene todo el castigo. Pero luego describe cómo fue la vida de Caín. ¿Y cómo fue la vida de Caín? Él siguió siendo rebelde contra Dios. Miramos la vida de Caín, se estableció en ciudades. Dios había dicho, necesitan verse como extranjeros. No creyó. Toda la descendencia de Set, que lo vemos más marcado con Abraham, Isaac y Jacob, y luego los hebreos, el tiempo que estuvieron en Egipto, y cómo pasaron por el desierto, y luego la tierra prometida, todo lo que les tocó luchar por muchos siglos para poderse medio establecer. Al punto de hoy, los judíos siguen siendo extranjeros. En todas partes del mundo hay judíos. Y por mucho tiempo los judíos no tuvieron un territorio. Eso es relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que echemos raíces en este mundo. Dios no quiere que echemos raíces en este mundo. Si no somos conscientes de que Dios está apuntando a que vayamos a la patria celestial, nos vamos a enfocar en echar raíces en este mundo y vamos a entregar toda nuestra energía, todos nuestros trabajos, todos nuestros talentos para que nos vaya bien mientras estamos acá, cuando somos extranjeros. Eso es otra cosa que aprendimos nosotros como extranjeros. Cuando uno está de extranjero, o en el caso de nosotros, no puede echar raíces. Entonces, como no echa raíces, no se preocupa por tener mucho, lo básico. Porque en el caso de que se va a tener que mudar, tiene poquito. Sí, o sea, lo necesario para poder vivir. La vida de ellos en tiendas de campaña, en carpas, debió ser así. Pero era Dios recordando todo el tiempo, ustedes son extranjeros de paso. Ustedes son peregrinos. Ustedes no son de este mundo. Entonces, eso es ese es como el marco con el que vamos a seguir viendo los otros ejemplos en la carta a los Hebreos. Somos extranjeros. El mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio,
no es para gente de este mundo, es para extranjeros que aspiran a una patria celestial que Dios tiene prometida, aunque no la vemos. A eso es a lo que estamos apuntando. Si no somos conscientes de que tenemos la tendencia a construir una fe que desagrada a Dios, difícilmente vamos a construir la que le complace. Entonces, como hablábamos también en el primer servicio, creo, los sermones no van a ser para salir emocionados acá, contentos, felices, de que, mejor dicho, no. Tienen que confrontar nuestro corazón, porque lo que Dios quiere es reenfocarnos en las cosas que para Él son importantes. Que aprendamos a darle a Él el mejor regalo, como hablábamos en el principio. Que lleguemos a conocer tanto a Dios, que sepamos qué es lo que le agrada y nos esforcemos con todo lo que nos corresponde para poderlo agradar como Él quiere ser agradado. Y eso aplica para todos nosotros, de todas las edades, los grandes y los pequeñitos. O sea, los papás tienen la responsabilidad de bajarle esto a los niños. Entonces hablábamos también la semana antepasada. Tenemos que aprender, practicar y enseñar 3 cosas. Si nosotros, ustedes escuchan este sermón, lo que hayan entendido hoy, pero no se lo enseñan a alguien, en 3 días se les olvidó. Y si algunos están habituados a escuchar solamente, mañana ya no se acuerdan. Es más, esta tarde ya se les olvidó. Por eso es importante uno tomar, apuntar. Tenemos ahí en la página, en el YouTube, para el que quiera ir y otra vez. Yo mismo escucho mis sermones, porque no crean que yo llego acá aprendido. Yo estoy aprendiendo al tiempo que estoy enseñando. Entonces tengo que escucharme. Tengo que ir escuchando, tengo que ir refrescando, para que no se me olvide, porque yo sé que si no repaso, que si no profundizo, que si no instruyo a otros, se me va a olvidar. Y es lo último que yo quiero que pueda pasar. Entonces, ya para terminar, destruye la fe que desagrada a Dios y construye la que le complace. Y para poderlo hacer, pues tenemos todo de Cristo los que estamos dentro, y los amigos que nos están visitando pueden tener todo de Cristo para poder hacer las cosas como Él quiere y caminar todos juntos dándonos ánimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar y vamos a tomar la cena. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Caín, el ejemplo de Abel. Gracias porque también podemos aprender de lo que no es. No solamente aprender de lo que sí es, pero de lo que no es. Y Padre, venimos delante tuyo, Señor, a pedirte perdón por nuestros pecados. Y a pedirte que nos des un corazón humilde todos los días para recordar que te necesitamos. Que necesitamos de tu perdón, que necesitamos de tu palabra, que necesitamos de tu poder, que necesitamos de tu gracia permanentemente, Señor. Y Padre, ayúdanos a sentirnos incómodos cuando empecemos a creer que ya estamos en capacidad de vivir el Evangelio con nuestro esfuerzo. Perdónanos, Padre, porque realmente en una mentalidad así hay mucho orgullo, y ese orgullo es letal para nuestra fe. Padre Santo, danos la conciencia de que es necesario destruir dentro de nosotros la confianza que podamos tener en nosotros mismos, para que se pueda construir la confianza que proviene de ti, Señor. Padre, te alabamos, te agradecemos, te pedimos que bendigas el pan y el vino, y que al tomarlo, Señor, nos ayudes a ser cada vez más conscientes de lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre te agradecemos y te oramos. Amén. Muchas gracias.